Bueno, y ya para terminar, pero no por eso menos importante, vamos a presentar a nuestro último ponente y tan mencionado. Él es Marcel, que antes efectivamente estaba en el laboratorio de endocannabinoides y ahora se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el área de neurociencias de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias, Marcel. Gracias. Bueno, antes de que deciden si me parezco a Pancho Villa o no, quiero agradecerle al comité la invitación a dar esta plática, porque hace más o menos un año y medio apenas estaba haciendo mi examen doctoral. Entonces desde ese momento hasta ahora me incorporé al laboratorio del doctor Javier Velázquez Moctezuma, y lo que les voy a mostrar básicamente son resultados de lo que he estado haciendo, ¿no? Como es la última plática de este simposio, supongo que ya no tienen tanta atención, así que trataré de ser lo más dinámico posible. Mi plática se va a centrar en la regulación hipotalámica de estos mecanismos que intervienen en la regulación del apetito y de la saciedad, pero explicaré cómo ocurre esto en condiciones normales y también cómo se modifican estos sistemas en animales hambrientos o modelos de obesidad. Dar el siguiente, por favor. Para empezar, les voy a mencionar algunos datos generales de la obesidad. Y me disculpo por no traer gráficas, pero francamente las gráficas son un poco confusas, así que mejor les voy a hablar de los conceptos. La obesidad es una enfermedad multifactorial que en las últimas 3 décadas se ha agravado de manera terrible. Esto se ha asociado con un incremento que ocurre año tras año, de manera que se espera que alrededor del año 2040, 7 de cada 10 personas padezcan sobrepeso, como yo, o algún tipo de obesidad. Y además, la Organización Mundial de la Salud, por esta incidencia que va en aumento, ha decidido llamarla globesidad en vez de obesidad, ¿no? Respecto a México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 60% de los niños y niñas entre 6 y 12 años exhiben sobrepeso u obesidad. Asimismo, durante el sexenio de Felipe Calderón, se calcula que aproximadamente 500,000 de personas murieron por problemas de obesidad, particularmente asociadas a la diabetes. En ese mismo sentido, tan solo en el año 2012, 75,000 mexicanos sufrieron algún tipo de amputación relacionada con la obesidad, ¿no? Entonces, a algunas personas no les gusta hablar de la obesidad porque parece que es un tema de moda, pero a mí me parece que cuando una enfermedad se pone de moda, pues no es algo menor, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, como yo les decía, voy a hablarles del hipotálamo, que es una región que está conformada por diversos núcleos que sintetizan una gran cantidad de moléculas, desde neurotransmisores clásicos como GABA o glutamato, hasta neuropéptidos que promueven o que inhiben el apetito, y que algunos de ellos también tienen un efecto sobre alguna fase en particular del ciclo sueño-vigilia. En esta violeta de Cresciro les muestro algunos de estos núcleos hipotalámicos, como el hipotálamo lateral, el hipotálamo dorsomedial, el ventromedial y el arcuato. Y en este otro esquema les muestro además las moléculas, que en su mayoría son neuropéptidos, que sintetizan cada uno de estos núcleos y sus efectos sobre el apetito y en algunos casos sobre el sueño. Tenemos, por ejemplo, que el núcleo arcuato incluye moléculas como la alfa-MSH, que es derivado de la propia melanocortina o PUMC, que inhibe el apetito, pero también este núcleo sintetiza moléculas que promueven el apetito, como las moléculas neuropéptido Y y la proteína relacionada a la GUT. Por otra parte, tenemos aquí, por ejemplo, el hipotálamo lateral, que sintetiza la hormona concentradora de melanina, que era la que estaba mencionando anteriormente la doctora Mónica, y las orexinas A y B, o hipocretinas 1 y 2, que fue las que nos estuvo mencionando el doctor de Lecea en la primera plática, que además de promover en cierto nivel el apetito, lo que hacen, por un lado, es promover MSH, el sueño de movimientos oculares rápidos, y las orexinas, pues como seguramente ya tienen muy claro, lo que hacen es permitir que los sujetos estén despiertos y que tengan una vigilia óptima, ¿no? Quisiera que tuvieran en mente ese concepto. La siguiente, por favor. Entonces, a grandes rasgos, de manera muy general, les voy a hablar cómo es que el apetito es regulado a nivel hipotalámico, es decir, cómo el hipotálamo detecta el estado energético del organismo para promover la saciedad o para promover el apetito. En este caso, interactúa con moléculas de la periferia, que pueden ser moléculas del tracto gastrointestinal o del tejido adiposo,
que por ejemplo en el caso de colecistocinina promueve saciedad al activar el núcleo del tracto solitario a través del vago. Luego este núcleo promueve la activación de un grupo de neuronas que se conocen como neuronas de primer orden en el arcuato y que en este caso son positivas para POMC o para el transcrito regulado por cocaína y anfetamina, que lo que hacen es inhibir el apetito, pero cuando están activas al mismo tiempo proyectan al núcleo paraventricular donde se localizan neuronas de segundo orden que promueven también la saciedad, que en este caso son las que sintetizan la hormona liberadora de tirotropina y la hormona liberadora de corticotropina, pero al mismo tiempo POMC y CAR, cuando están activas, lo que hacen es inhibir a neuronas del hipotálamo lateral como las oroxinas o hipocretinas y la MSH, que en cierta forma modulan el apetito. De otra manera, la saciedad se induce a través de la leptina, que se produce en el tejido adiposo y que entra al cerebro por órganos circunventriculares para, en primer lugar, inhibir a las neuronas de primer orden del arcuato, en este caso la proteína relacionada a la GUTI y el neuropéptido Y que promueven el apetito, y al mismo tiempo para activar a las neuronas que inhiben el apetito en el núcleo arcuato. Ya les expliqué lo que hacen estas neuronas cuando están activas, que activan a estas que promueven la saciedad e inhiben a estas que promueven el apetito, ¿no? También la grelina, por ejemplo, que promueve el apetito y que se sintetiza en el intestino, lo que hace es estimular al núcleo del tracto solitario, pero activa a las neuronas que promueven el apetito del arcuato, y entonces cuando estas están activas, pues lo que hacen es activar a las neuronas que promueven el apetito del hipotálamo lateral e inhibir a las neuronas de segundo orden que promueven la saciedad en el núcleo paraventricular. La siguiente, por favor. Estos estudios, es decir, estos mecanismos de regulación del apetito y la saciedad hipotalámicos fueron descubiertos principalmente por una serie de estudios que se realizaron entre los 40 y los 60, en los que se lesionaban o el hipotálamo lateral o el hipotálamo ventromedial de animales. Lo que se observó a través de estos estudios es que una lesión del hipotálamo lateral ocasionaba que los animales dejaran de comer, o sea, se volvieran afágicos, disminuyera su peso corporal, y en algunos casos incluso podían morir estos animales si no se les alimentaba mediante una sonda gástrica, mientras que si se lesionaba el hipotálamo ventromedial de estos animales, aumentaba su consumo alimenticio y su talla corporal. Entonces, a partir de estos estudios se infirió o se sugirió que el hipotálamo lateral fungía como un centro cerebral del hambre, mientras que el hipotálamo ventromedial era un centro de saciedad. Estos conceptos realmente no son tan vigentes, pero sentaron las bases para que se identificaran las moléculas que incluye el hipotálamo y que promueven o que inhiben el apetito. La siguiente, por favor. En este sentido, por ejemplo, con el avance de la tecnología se descubrieron las neuronas que sintetiza el hipotálamo lateral y que posiblemente fueron dañadas con esos estudios de lesión, pero también se observó que cuando se realizaban lesiones supuestamente en el hipotálamo ventromedial que inducían hiperfagia y obesidad, también se lesionaban unas neuronas del núcleo arcuato que están localizadas en la región lateral y que sabemos ahora que allí es donde se sintetizan las neuronas positivas a POMC, que como les he mencionado, inhiben el apetito. Entonces, el concepto de esta diapositiva es que si se lesiona el ventromedial en la región lateral del arcuato, se induce apetito excesivo y aumento de talla corporal porque estas neuronas promueven la saciedad. La siguiente, por favor. Después, a mediados de los 90, se descubrió una molécula que se conoce como leptina, que induce saciedad. Aunque esta molécula ya se había pensado que existía desde los 60s o 70s, en los 90s, cuando se descubrió, se realizaron una serie de estudios para ver cuál era el mecanismo de acción de la leptina para inducir saciedad en el cerebro. Tenemos aquí primero un ratón que, como pueden darse cuenta, es mucho mayor que este control. Este animal es obeso e hiperfágico, y la razón por la que es así es que no tiene leptina. Lo que ocurre si le administran leptina a este animal es que baja de peso porque deja de comer, pero a nivel cerebral lo que ocurre es que en el arcuato se activan una serie de moléculas, que en este caso son neuronas del arcuato, que expresan el receptor OBR a leptina, que es el que está involucrado en la ingestión de alimento o la inhibición del apetito mediada por leptina, y que además sabemos que son positivas a neuropéptido Y porque expresan este marcador que a grandes rasgos se utiliza como un marcador de inhibición celular mediada por leptina. Entonces estas moléculas o estos péptidos, estas neuronas que promueven el apetito, son inhibidas con la leptina y están involucradas en el por qué este animal obeso que no tiene leptina, si uno le administra leptina, baja de peso y deja de comer excesivamente.
respectivamente, ¿no? Por otro lado, se han hecho estudios en los que se observa que la administración de leptina para inducir saciedad, en este caso, activa a neuronas del núcleo paraventricular, activa a neuronas del hipotálamo ventromedial y activa a las neuronas que se localizan lateralmente en el núcleo A4, que son positivas a POMC y cuya naturaleza consiste en inhibir el apetito. La siguiente, por favor. Ahora, ya que tenemos estas características de la leptina y los mecanismos de acción, ¿cómo es que la deficiencia de leptina puede asociarse a cambios en otros neurotransmisores o moléculas del hipotálamo, ¿no? En este caso tenemos que los ratones con deficiencia de leptina exhiben un decremento en la concentración de histamina, que como recordarán, pues es una molécula que no solo se ha asociado con la saciedad, sino también con el mantenimiento de la vigilia. Entonces, en este sentido, podríamos decir, los animales que no tienen leptina están hambrientos, no solo porque no tienen leptina, sino porque no tienen histamina. Pero podríamos ir advirtiendo que además, ya que la histamina promueve la vigilia, estos animales tendrían que estar somnolientos o no podrían estar despiertos de manera óptima. En esta otra diapositiva lo que les muestro es el mensajero para hipocretinas en el hipotálamo de un ratón control. Pueden ver la mancha negra abundante. Y acá les muestro la expresión de hipocretinas en el hipotálamo de ratones con deficiencia de leptina, que pueden darse cuenta a simple vista que es mucho menor, ¿no? Cuando se cuantifica la expresión del mensajero para hipocretinas, lo que se observa es que en el ratón con deficiencia de leptina está disminuida, y en el ratón DBDB, que es otro tipo de ratón que en este caso no tiene receptores de leptina y que se ha usado en cierta forma como modelo de diabetes tipo 2, tiene incluso menos orexinas que el control, ¿no? Pero ambos tipos de ratones tienen aumentado el neuropéptido Y, que como les decía es una molécula que promueve el apetito. Entonces, en conclusión, con esta diapositiva tenemos que la deficiencia de leptina aumenta el apetito porque están disminuidas moléculas que promueven la saciedad, pero al mismo tiempo hay una molécula que está aumentada y que promueve el apetito, ¿sí? Y podemos adivinar que el sueño de estos animales puede estar fragmentado por la deficiencia de histamina. La siguiente, por favor. En este caso, lo que observamos es que los ratones con deficiencia de leptina en la fase de actividad, o sea, cuando deben estar más tiempo despiertos, tienen reducida la vigilia y tienen aumentado el sueño de ondas lentas. Y vemos por acá que el sueño MOR solamente lo tienen disminuido de manera significativa en la fase de reposo, ¿no? O sea, a grandes rasgos podemos ver que tienen una arquitectura de sueño distinta a un animal control. Estos cambios se observa que están asociados a una mayor frecuencia de cambios de fase, o sea, el sujeto, en este caso el ratón, está despierto, luego se duerme, luego despierta, luego se duerme, etc. Muchas veces tiene más despertares que un ratón control, tiene un mayor número de episodios de vigilia y tiene un mayor número de episodios de sueño lento, ¿no? En resumen, lo que observamos es que la deficiencia de leptina induce que el organismo esté más tiempo dormido, pero que tenga sueño fragmentado, ¿sí? La siguiente, por favor. Con respecto a la clínica, ¿qué sabemos de la leptina y el sueño? En este caso se hizo un estudio en hombres sanos de 22 años de edad con un peso normal y se observó que la restricción de sueño durante 6 noches consecutivas a 4 horas de sueño, en comparación con 8 horas de sueño durante 3 noches consecutivas o 12 horas de sueño durante 7 noches consecutivas, se observó que la restricción lo que hacía era decrementar los niveles de leptina en plasma. Entonces esto quiere decir que tienen menos una molécula que induce saciedad cuando duermen menos tiempo. Esa sería una razón que nos daría a entender por qué cuando dormimos menos estamos hambrientos. Luego, en los ratones se ha hecho una especie de estudio similar en el que se priva selectivamente de sueño MOR durante 96 horas a los animales, sometidos a una dieta estándar o a una dieta alta en grasas, y lo que se observa es que con la privación de 96 horas de sueño MOR aumenta la grelina, en ambos casos, que es una molécula que, como ya les mencioné, promueve el apetito, y disminuye la leptina, que es una molécula que promueve la saciedad. La siguiente, por favor. En este mismo sentido, la privación selectiva de sueño MOR durante 20 días lo que hace es aumentar la expresión del neuropéptido Y, que promueve el apetito, y disminuir la expresión del POMC, que inhibe el apetito. Y asimismo, lo que podemos observar conductualmente es que, por ejemplo, si durante 10 días se priva de sueño a un grupo de ratas, podemos observar la diferencia de peso en este sentido. Las ratas, antes de la privación de sueño, como pueden darse cuenta, a lo largo de los días van subiendo de peso. Cuando
continúan envejeciendo, las ratas continúan subiendo de peso. Pero si son privadas de sueño MOR durante 10 días, observen cómo permanecen a partir más o menos del tercer día de privación en el mismo peso corporal. O sea, estos animales no suben de peso con una privación selectiva de sueño MOR. Pero sorprendentemente lo que sí ocurre es que en la última mitad de la privación de sueño, o sea, durante 5 días, estos animales comen más que los controles. O sea, tenemos aquí un animal que es privado de sueño, come mucho, pero no sube de peso. Esto quiere decir que tiene un metabolismo ineficiente. La siguiente, por favor. Luego, básicamente lo que les muestro aquí es qué ocurre cuando sometemos animales a consumir una dieta alta en grasas. ¿Qué ocurre con el sueño? Tenemos aquí que cuando son sometidos durante 2, 4 y 6 semanas a una dieta alta en grasas, el peso corporal de los animales sube. Esto también se relaciona con que consumen más kilocalorías y también se relaciona con que a lo largo de las semanas sometidos a esta dieta alta en grasas disminuye la cantidad de vigilia y aumenta el sueño lento. Entonces eso querría decir también que si comemos o nuestra dieta no es balanceada y es muy alta en grasas, probablemente no solo subamos de peso, sino también nuestro sueño aumente y nuestra vigilia disminuya, suponiendo que sería un sueño fragmentado, ¿no? Pero aparentemente este efecto es reversible, ya que en comparación con una dieta estándar, cuando los animales son sometidos a una dieta alta en grasas, observen cómo en la fase donde deben estar más tiempo despiertos, disminuye la vigilia y aumenta el sueño lento, pero si regresan a una dieta estándar, estos efectos se revierten, o sea, se tiene la misma cantidad de vigilia y la misma cantidad de sueño lento, ¿no? Si esto lo tratáramos de transportar a los humanos, pues querría decir que mientras comemos de manera no sana, podemos tener alterado nuestro sueño, además de que subimos de peso y comemos más, pero aparentemente si regresamos a una dieta estándar, estos efectos se revertirían. Claro que es muy difícil hacer una analogía de este tipo porque los humanos somos más complejos, ¿no? Puede ser que supongamos o nos la pasemos diciendo que somos veganos, pero en realidad el fin de semana entramos a la pizza o, no sé, cosas con altos carbohidratos, o no hacemos ejercicio, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de las melanocortinas, que básicamente son moléculas que resultan de la propia melanocortina y que se dividen en alfa, beta y gamma MSH. Aunque se expresan en el hipotálamo en general, yo les voy a hablar de las que participan en el A4, que en general es el alfa MSH. Existen 5 receptores para melanocortinas, pero solamente el 3 y el 4 se expresan en el cerebro y solamente el 4 se ha asociado a la obesidad, como les iré mostrando adelante, ¿no? Además de que alfa y beta activan a este receptor, existe un antagonista endógeno de este receptor, que es la proteína relacionada a la GUTI, que como les he mencionado, aumenta el apetito, y el mecanismo de acción en teoría de esta molécula sería que aumenta el apetito al inhibir a este receptor, que lo que hace es promover la saciedad. La siguiente, por favor. Hay diversos estudios que han mostrado cómo las melanocortinas previenen el apetito. El apetito, en este caso, tenemos que hay ratones que comen libremente la administración de esta molécula, que es un antagonista de los receptores MC4R, promueve el apetito durante 2 y 4 horas. Si se administra esta molécula MT2, que es un antagonista, un agonista de los receptores MC3 y MC4 de melanocortinas, observen cómo durante 2 y 4 horas reduce el consumo de alimento en los animales, ¿no? Eso sería lo que hacen solamente un agonista de este receptor a melanocortinas o un antagonista, que podría ser un análogo de la proteína relacionada a la GUTI. ¿Okay? Luego, ¿qué pasa cuando administran neuropéptido Y intracerebralmente a ratones? Como les he mencionado, neuropéptido Y lo que hace es promover el apetito, y aquí está más que claro. Observen cuánto come en comparación con el control el animal durante 1, 2 y 3 horas con una administración de neuropéptido Y. Sin embargo, si se administra esta misma dosis de neuropéptido Y más el agonista de los receptores MC3 y MC4, observen cómo se reduce el apetito inducido por un neuropéptido Y. ¿Okay? En esta otra gráfica, lo que se utiliza son ratones con deficiencia de leptina, que naturalmente durante cierto tiempo comen de esta manera, pero si se les administra esta molécula que es agonista de estos dos receptores, observen cómo se previene este incremento en el apetito, ¿no? Entonces, en resumen, lo que estamos viendo aquí es que en condiciones naturales, la activación de estos receptores a melanocortinas previene el apetito, y no solo eso, sino que interviene
con el apetito inducido por neuropéptido Y, que es una potente molécula orexigénica, y también en ratones que naturalmente están hambrientos porque no tienen leptina. La siguiente, por favor. Les decía que trataría de hablar un poco sobre la relevancia clínica de estos hallazgos, ¿no? Bueno, creo que no se los dije, solo lo pensé, pero... Entonces, lo que tenemos es que toda esta serie de estudios que se han realizado en ratas han permitido que se estudien genes en humanos y se busquen mutaciones espontáneas de genes puntuales, ¿no? En este caso, se han encontrado mutaciones espontáneas en el gen MC4R que se asocian con la obesidad. Aquí tenemos a un par de hermanos, pueden darse cuenta que este hermano es el gordo y este hermano es el flaco. Este tiene una mutación homocigótica en el gen MC4R y ampliamente se ha observado que deficiencias en este receptor inducen obesidad, que es de un tipo muy particular porque ocurre a edades tempranas, como entre los 5 y 6 años, o un poco antes, y además los niños obesos que tienen deficiencia de este receptor son en general muy altos y pelirrojos, ¿no? Porque también las moléculas que están involucradas en este receptor tienen una participación sobre el aclaramiento del color de la piel. Entonces, aquí también tenemos que bajo ingeniería genética se han diseñado ratones knockout para MC4R, que en este caso es homocigoto también. Pueden ver cómo es obeso este animal en comparación con el wild type, y pueden darse cuenta cómo el heterocigoto es como un fenotipo intermedio entre este obeso y este otro, lo cual sugeriría que se requieren las dos copias funcionales del gen MC4R para que ocurra una homeostasis normal, ¿no? Aunque hay estudios que reportan que la obesidad es, bueno, ya me distrajo eso, entonces lo que voy a decir es que también hay mutaciones espontáneas, en este caso en POMC. Aquí se observa que hay una sustitución G por C, bueno, no sé si se observa bien, pero el chiste es que esta sustitución espontánea lo que hace es que en vez de una arginina haya una glicina. En condiciones normales, la arginina ocasiona que este aminoácido, que es el 236, se rompa en beta-MSH y en beta-endorfina. Pero cuando hay una glicina en vez de la arginina, esta ruptura ya no ocurre, entonces se fusiona una proteína que es beta-MSH y beta-endorfina. Una serie de estudios han mostrado que esta molécula se pega al receptor MC4R, pero no lo activa, ¿okay? Entonces, esa mutación también provoca obesidad. Y en términos generales, se supone que lo que ocurre en condiciones normales es que la leptina estimula a las neuronas MSH, que a su vez activan a receptores MC4R y de esta manera inducen saciedad. Por otra parte, también la leptina inhibe a la proteína relacionada a la GUTI, que una vez inhibida, pues ya no puede inhibir a los receptores MC4R y ocurre la saciedad, ¿no? Cuando hay mutaciones, ya sea en este gen del receptor o en el gen del péptido, lo que ocurre es que MSH activa de manera ineficiente a este receptor o de hecho no lo activa, y entonces aumenta el tono de la proteína relacionada a la GUTI, que consiste en inhibir a este receptor que induce saciedad. Entonces el organismo come porque no tiene esas señales de saciedad, en este caso inducidas por las melanocortinas. La siguiente, por favor. Rápidamente les voy a hablar de las orexinas o hipocretinas y de las neuronas MSH-érgicas, que básicamente proyectan a todo el hipotálamo y en general a todo el cerebro, a núcleos que promueven la vigilia como el rapé, locus coeruleus, el tubero mamilar, y en el caso de la MSH proyecta al área productiva ventrolateral, que promueve el sueño lento, y que son neuronas que se localizan en poblaciones independientes del hipotálamo lateral. En este caso tenemos marcado en rojo a las hipocretinas y en rojo a las MSH-érgicas. La siguiente, por favor. Entonces no les voy a hablar más de la participación de las orexinas en el mantenimiento de la vigilia, salvo que quiero que tengan presente que aparentemente son necesarias para que haya una vigilia óptima, ¿no? Entonces, se han hecho estudios en los que se evalúa la capacidad de inducir el apetito de las orexinas o hipocretinas y de MSH. Pueden darse cuenta que en comparación con el neuropéptido Y, que aumenta el apetito durante 2 y 4 horas, las MSH-érgicas solo lo aumentan durante 2 horas, y estas dosis de orexina pues tienen un efecto que no produce ningún cambio, ¿no? Sin embargo, las orexinas parecen ser sensibles a los cambios metabólicos.
En este caso, si se somete a una dieta alta en grasas durante 8 semanas a ratones, observen cómo aumenta su peso corporal con el tiempo, pero al final de esas 8 semanas observen cómo se decrementa la expresión de orexinas. Como les he estado mencionando, parece que estas orexinas son importantes para mantener una vigilia óptima. Ya les había mencionado que una dieta alta en grasas lo que hace, aparte de que subimos de peso y comemos más, es afectar el sueño, ¿no? Si las orexinas son importantes para mantener la vigilia o para tener una vigilia óptima, una dieta alta en grasas reduce esa cantidad de vigilia, podríamos decir, ¿no? La siguiente, por favor. MSH también induce efectos sobre el apetito, en este caso cuando se administra en el núcleo accumbens, que es una región asociada importantemente al reforzamiento y la motivación, aumenta el apetito durante 4 horas y media. Si se administra en el núcleo A4 una dosis muy baja de MSH, pueden observar cómo el apetito aumenta 3 veces más en la primera hora, ¿no? Esta molécula, aunque induce el apetito, también es sensible a otras moléculas que lo previenen, en este caso las hormonas sexuales como los estrógenos. Aquí tenemos que en hembras ovarectomizadas, hembras que no producen estrógenos, 2 dosis de MSH administradas en los ventrículos laterales aumentan el apetito durante 2 horas. Sin embargo, si estas hembras ovarectomizadas son sometidas a reemplazo de estrógenos, observen cómo solo la dosis más grande aumenta el apetito. Por una parte tenemos eso. Por otra, las 2 dosis en machos intactos aumentan el apetito no solo durante 2 horas, sino durante 4 horas. Con esta diapositiva lo que les quiero decir es que el efecto hiperfágico mediado por MSH parece estar mediado por los estrógenos. La siguiente, por favor. Asimismo, en otros animales se ha observado que hay una relación entre MSH y leptina. En este caso, el receptor a MSH está aumentado en animales privados de alimento durante 48 horas, pero si se les administra leptina a estos animales, este efecto se abola. En ratones hambrientos, en este caso que no tienen leptina, también se observa el mismo efecto. El receptor a MSH está aumentado en todo el cerebro, pero la administración de leptina lo reduce. Finalmente, lo que tenemos aquí es que en animales naturalmente hambrientos que no tienen leptina, la expresión de este receptor está aumentada importantemente en el núcleo A4, que por consiguiente, como les muestro aquí, expresa este receptor en rojo, MSH1R, se expresan neuronas positivas a neuropéptido Y, que son las verdes y que están aquí localizadas con las flechitas, y también se expresa en las neuronas que previenen el apetito, que son las POMC en el AR4. Entonces, aparentemente el neuropéptido, más bien quiero decir, el péptido MSH no solo induce apetito y su efecto es prevenido por hormonas sexuales, sino que también participa en la regulación del núcleo 4 de la ingestión de alimentos, y en este caso podría actuar a través del neuropéptido Y o de las neuronas POMC que inhiben el apetito. Y creo que aquí le voy a dejar. Gracias. Gracias, Marcel. Hay tiempo para un par de preguntas. ¿Nada? Bueno, pues en nombre de la sociedad te entrego un reconocimiento. Gracias por tu participación. Y también muchas gracias a todos. Con esto concluimos la parte.